que nos atropellamos. Sí. Pero Ya ya estás estamos, aquí. ya vamos a empezar, hermanos, Gracias. hermanas. Gracias por venir, también gracias por los ánimos, porque uno se goza y se alegra cuando los hermanos tienen buen ánimo, pues. Eso ayuda, pues. Vamos a dar inicio, estamos estudiando la serie, esta es la lección número 4. Antes de empezar, vamos a pedirle a nuestro hermano Rigoberto si nos puede ayudar con la oración. Y bueno, vamos a ir cerrando algunos micrófonos, hermanitos. Gracias. Encantado, hermano Mario. Parece Gracias. que... ¿Me escuchan? Sí, sí lo escuchamos, hermano. Ya. ¿Hay alguna petición de oración, hermano? No sé, hermanos, ¿alguna petición o algún hermano o persona que quieran por la cual pedir? La Iglesia de Cristo Hermanito, que gracias a Dios este año se ha terminado bien con todos ustedes en las plataformas, hermano. Gracias por esa petición que yo les digo. Y por mi Amén. familia que viene viajando en este momento, llegan, si Dios quiere, en 2, 3 horas. Entonces, Vale. gracias, hermanos. Gracias. Bueno, ahí Muy tienes, bien. hermanito. Ya Hermano, está. Vamos a orar. hermano Rigo, Sí, hermano. usted sabe que al hermano Sergio Pino se le falleció una tía, ¿no? Sí, sí, sí. Conversé Ya. con él no mucho rato. Para que lo considere, por favor, Ya, a perfecto. su familia. Oremos, hermano. Amoroso Dios, Padre bendito, estamos muy agradecidos, mi Dios, poder contar con estos minutos que verdaderamente son los minutos más valiosos de nuestras vidas al ponerlos al servicio de su palabra. Queríamos, Padre Celestial, orar por el estudio que nuestro hermano Mario nos entregará en este día. Oramos, Padre, para que él recuerde todo lo que ha estudiado. Le conocemos, sabemos, mi Dios, que es un siervo suyo muy aplicado a la lectura de su palabra. Por lo tanto, nos gozamos cada vez que los encontramos y recibimos las enseñanzas de parte de él. Queremos pedirle, mi Señor, en su amor, que guarde y bendiga toda la plataforma en general en esta tarde, que están reunidos nuestros hermanos que por tiempo no les veíamos, el caso de nuestra hermana Jenny, que por mucho tiempo no le veía. Me alegra mucho verle, me gozo porque verdaderamente sentimos cuando algunos de nuestros hermanos se ausentan. Queremos pedirle, mi Señor, que les bendiga a todos, especialmente a los que se conectan al Facebook, que a ellos no les vemos, mi Dios, pero en el transcurrir del tiempo sabemos que Dios nos va a dar la posibilidad de poder conocerle. Padre Dios, lo más importante en esto es que usted nos ha dado la posibilidad de conocerle a usted y que hoy caminamos, mi Dios, guiados por su palabra divina que nos lleva con certeza a esa patria que usted tiene preparada para su pueblo. Damos gracias por ello, mi Dios. Oramos porque su palabra crezca día a día. Oramos también por aquellos hermanos que están pasando situaciones difíciles, como es el caso de nuestro hermano Luis Machuca acá en Loncoche, sus hijas, mi Dios, oramos por ellas para que usted les afirme, les fortalezca y les permita que puedan ellos reanimarse de tal manera que las cosas que han pasado les sirvan de una enseñanza más para sus vidas. Padre, queremos orar también por la familia de nuestra hermana Juani que viene viajando, como dice ella. Oramos por la Iglesia de Cristo a través del mundo, por los varones que cada día se esfuerzan para exponerlos las Sagradas Escrituras y ser edificados por la palabra, por la predicación de ellos. Queremos pedirle, mi Dios, que nos siga bendiciendo. Se va un año y venimos con el ánimo de entrar al próximo, mi Dios, que los propósitos que no se cumplieron este año puedan en el que viene puedan cumplirse, mi Dios, siempre para bien de la vida cristiana. Queremos orar por cada uno de mis hermanos. Queremos pedirle, mi Dios, que su misericordia nos ayude también en los cambios de procesos de presidentes de la República, como es el caso nuestro acá en el país. Padre Dios, queremos orar también por los hermanos que han perdido seres queridos, como es el caso de mi hermano Sergio. Oramos por su regreso, que lo estará haciendo mañana, para que él pueda también sentir el consuelo, como especialmente la mamá de nuestro hermano, que es una hermana de ella la que ha partido. Padre Celestial, guárdenos a todos siempre en esta comunión bendita que nos permite gozarnos al verlo en la plataforma y le pedimos estos favores por Jesucristo, nuestro amoroso Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Rigoberto. Pues, voy a compartir la pantalla.
Muy bien, como pueden ver allí, eventos previos al nacimiento del Salvador. Estamos estudiando, como dice el título de la serie, Sigamos y conozcamos a Jesucristo. Esta serie lo que tiene el propósito es de que avancemos, profundicemos, estudiando los 4 evangelios, ¿verdad? Al mismo tiempo. Hay cosas, hay eventos que son narrados en algunos evangelios, en otros no se dice nada, como es el caso de los eventos previos al nacimiento del Salvador. Sabemos que tenemos 4 evangelios, pero solamente el evangelio de Lucas toca ampliamente, o no ampliamente, sino con más detalle, algunos eventos anteriores al nacimiento de Cristo, y el evangelio de Mateo, que toca solamente un poco. Como ya hemos dicho en los estudios anteriores, Mateo se enfoca en José, el esposo de María, el padre legal de Jesucristo. Y Lucas se enfoca en María, la madre de Jesús. Esto es interesante porque nos ayuda a ver que los evangelios, aunque son escrituras de diferentes testigos que vieron los hechos del Señor, ¿verdad? Sin embargo, algunos lo enfocan desde la perspectiva que ellos lo vieron, y algunos agregan algunos detalles y otros no lo ponen, pues. Pero cuando unimos todos los evangelios, pues nos damos cuenta que nos da un cúmulo de información interesante. Entonces, hay 3 evangelios que se llaman sinópticos porque van relatando los hechos de la vida de Cristo, algunas cosas de su ministerio, pero los 3 se nota que prácticamente están relatando muy parecida a la historia, solamente que algunos con más o menos detalles. Ahora, el caso del Evangelio de Juan es totalmente diferente a los otros 3 evangelios. Y eso hace que cuando estudiamos el Evangelio de Juan, ¿verdad? El Evangelio de Juan es, desde el punto de vista doctrinal, del desarrollo de información sobre Dios y sobre Cristo, sea muy, muy profundo. Entonces, los eventos previos al nacimiento del Salvador, pues vamos a ver esto. Básicamente, tanto Lucas como Mateo tratan de, primero vimos las genealogías la semana pasada, esta semana pues empiezan a hablar de cómo fue el acercamiento de Dios, ¿verdad?, a la madre de Jesús, y cómo fue el acercamiento de Dios a el padre legal de Jesucristo, porque recordemos que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, como dijimos la semana pasada, de parte de María, pues viene la genealogía que comprueba que Jesucristo es hijo de David, y que también tiene el derecho a ser el que se siente en el trono de David, pues desde el punto de vista de la carne, pues del nacimiento, eh, eh, la procreación directa de María. En el caso de José, él es el padre legal, o sea, no es el padre biológico, pero como él aparece legalmente como el padre de Jesucristo, pues eso también le da derecho de que Jesucristo pues se siente en el trono de David, pues, porque lo que Dios le prometió a David tenía que cumplirse, pues, y Dios no era el que primero iba a venir a violentar eso, que se sentase en el trono de David para siempre alguien que no venía de su estirpe, pues. Entonces, ya llegó el tiempo del cumplimiento, pues, del plan eterno de Dios. Y eso es lo que empiezan a mostrar los evangelios de una manera interesante. Y lo primero que nos va a reflejar es cómo fue eso, pues cómo fue el trato con sus padres. Luego nos va a hablar de su nacimiento, y de ahí se va a ir desarrollando una serie de informaciones que nos permite a nosotros
conocer mejor algunos aspectos de la vida de Jesucristo, pues. El tiempo para el cumplimiento del plan eterno de Dios había llegado, pues. El Cordero de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías venía al mundo, pues. Recuerden que todos los profetas, dice la palabra, que anunciaron el tiempo de Cristo, hablaron del tiempo de Cristo. Y había una gran expectativa sobre el Mesías, sobre aquel que sería el Salvador del mundo, sobre aquel que iba a gobernar, a reinar sobre Israel y que traería libertad a los cautivos, porque eso se había prometido. Entonces había una gran expectativa porque el pueblo de Israel estaba esperando realmente con ansias al Mesías. Lamentablemente su corazón endurecido y el hecho de que no quisieron eh, eh, como respetar las mismas escrituras les impidió entender que Cristo era el Mesías. Entonces todo esto se había anunciado con anticipación, pues. En primera de Pedro 1 del 10 al 12, pues dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, ¿verdad? Y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, ellos estaban interesados, querían saber de qué se trataba, a quién le aplicaba, quién iba a recibir los beneficios, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, no era para ellos, sino para nosotros, los del tiempo de la gracia, administraron las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales inclusive también los ángeles anhelan mirar, pues, porque es un plan maravilloso el de Dios, hermano. Un plan que ha sido ejecutado de una manera maravillosa, magistral, y que debemos entender que todo eso da cumplimiento a lo que Dios había planificado desde antes de la fundación del mundo, pero que también nos demuestra su omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia, porque se ha cumplido lo que él había determinado que sucediese. Entonces los mismos ángeles anhelaban mirar las cosas que se estaban haciendo, lo que iba a suceder, cómo iba a venir qué beneficio representaba esto, pues. Entonces, el asunto es que Dios venía al mundo, pues. El Hijo de Dios, pero que también sabemos que es Dios, venía al mundo. Porque Dios está conformado, instituido por Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues. Y una de esas personas, la deidad, venía al mundo a rescatar a los hombres, que realmente nos indica lo importante que es el ser humano para Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y por eso vino Dios directamente a la tierra a salvar a la humanidad, pues. Entonces, la palabra dice Emmanuel, y que significa Dios con nosotros. O sea, Dios iba a caminar en medio de la humanidad, del pueblo de Israel, propiamente dicho. Isaías lo anunció unos 700 años antes del nacimiento de Emmanuel, pues. Emmanuel es Cristo, pues, Dios con nosotros. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Ok? Mateo confirma el cumplimiento de esta profecía. Cuando, un segundito acá, ok. Cuando en Mateo 1:23 dice, he aquí, recita pues esta profecía de Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros, o sea, Dios entre los hombres. ¿Ok? Entonces, solo Mateo y Lucas hablan de los eventos previos al nacimiento de Jesús y también dan detalles de su nacimiento, ambos evangelios. El Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan no nos habla del nacimiento de Jesús y menos de los eventos previos, pues. ¿Ok? No le dieron relevancia a esa narración. Y básicamente es porque posiblemente pues ya ellos sabían que Lucas y Mateo ya estaban escribiendo o habían escrito sobre
esta narración. Algunos presumen que Mateo fue el primer evangelio escrito, pues. ¿Okay? Entonces, antes de la llegada del Mesías, el Jehová anunciado en el antiguo pacto, ¿verdad? Porque se anunció que a Jehová se le iba a preparar calzada, se le iba a preparar camino, ¿ok? Y ese camino iba a ser preparado por una voz que clama en el desierto, que estamos hablando de Juan el Bautista. Entonces, antes de la llegada del Mesías, el Jehová anunciado en el antiguo pacto, era necesario que viniera primero la voz que clama en el desierto, aquel que prepararía el camino a Jehová. Ahora, si el protagonista principal de la historia es Cristo, ¿por qué Dios le da importancia a hablar de Juan el Bautista? Nuevamente lo mismo, hermanos. Siempre recuerden esto, no se les olvide nunca. Tiene que haber cumplimiento de las profecías, porque eso es lo que ayuda a confirmar que la palabra de Dios es verdadera y que Dios existe y que Dios no falla en sus anuncios, pues. Por eso es que Dios le da tanta importancia al cumplimiento de su palabra. Inclusive Jesucristo, cuando estaba agonizando en la cruz del Calvario, también pronunció algunas palabras como una manera de llevar una información a los que estaban presentes de que en él se estaban cumpliendo las profecías. Y esto nunca lo olvidemos, porque esto es muy importante para que nosotros también comprendamos algunos aspectos de lo que se dice a veces en los evangelios o en la palabra, que sencillamente tiene que ver con el cumplimiento de las escrituras. Entonces, Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Ahora, voz que clama en el desierto, ¿verdad? Juan se lo atribuyó que él era esa voz que clama en el desierto, pero notamos que él, esa voz que clama en el desierto, le iba a preparar camino, era a Jehová. Pero vemos que a quien le preparó camino fue a Jesús de Nazaret. Bueno, básicamente el título Jehová, hermanos, es un título que le corresponde a Dios, a la divinidad, pues. No es como piensan los testigos, que Jehová es solamente un título o el nombre del Padre. No, Jehová es el nombre de Dios y eso se le aplica al Padre, se le aplica al Hijo y se le aplica al Espíritu Santo. ¿Ok? Es una de las cosas que nos permite entender el nuevo pacto. Entonces, cuando dice preparar camino a Jehová, pues se está refiriendo a que se le iba a preparar camino a el Dios Hijo. Dice, enderezar calzada en la soledad de nuestro Dios. Bueno, esto se ha dado muchos estudios sobre esto, lo que significa preparar el camino. La calzada es cuando se enviaba unos mensajeros para que arreglaran los caminos cuando venía un rey o venían personas de mucho poder y de mucha posición dentro del pueblo, o venían mandatarios de otras naciones. Entonces, cuando él venía, antes de llegar él, se arreglaba todo. Hoy pasa lo mismo. Hoy uno ve que viene algún mandatario, hay un evento importante y una vez empiezan a arreglar todo y lo ponen bien bonito, pues. Entonces, Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, venía a prepararle el camino a Jesús. Y ya vamos a ver qué significa prepararle el camino. Entonces, Malaquías 3:1 también anuncia la venida de Juan el Bautista, pero lo llama que él venía con el espíritu de Elí, pues. Cristo confirmó que él era el Elí que estaban esperando, pues. Elías, perdón, Elí no, Elías. Dice Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Entonces vemos nuevamente que con otro tipo de palabras está anunciando la venida de aquel que le prepararía el camino al Señor.
Dice, yo envío mi mensajero. Entonces Juan el Bautista era un mensajero. ¿Ok? Mensajero en la palabra es de la palabra angelos, de donde viene, se traduce o se translitera ángeles. ¿Ok? Un ángel es un mensajero. Lucas 1 del 5 al 7 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Aquí empieza la historia de, de los padres de Juan el Bautista. De la clase de Abdías. Abdías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero había un pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Ok? Entonces, la concepción de Juan el Bautista vino acompañada también de un milagro. ¿Por qué un milagro? Porque su madre era estéril y encima los dos eran ancianos. Lo mismo vemos el ejemplo de Abraham, pues al igual que Abraham y Sara, los padres de Juan eran de avanzada edad y su madre era estéril. Pero el Espíritu Santo obró en ellos para que se cumpliesen los propósitos de Dios, porque Dios quería que por medio de ellos viniera Juan el Bautista. Entonces, también se le envía un ángel para decirle lo que Dios haría por medio de ellos. Pues. ¿Ok? Eso es una de las cosas que vemos, que también se le envió un ángel a María y se le envió un ángel a José. Zacarías era un sacerdote que ministraba en el templo de Dios. En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, habían cientos y cientos de sacerdotes, pero había poco trabajo que llevar a cabo. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos se hacían sorteos para a ver quién le tocaba el privilegio de llevar algunas de las actividades en el templo. En el caso de Zacarías salió seleccionado para las actividades que tenía que ver con el incienso. Tuvieron que echar suerte para determinar quién llevaría alguna actividad. Y se dice que una vez que habían sido elegidos y llevaban a cabo lo que se les había asignado, generalmente ya no volvían otra vez a trabajar en el templo por la cantidad de sacerdotes que existían, que eran muchos. Entonces, Lucas 1 del 8 al 14 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Pues. Fíjense que le tocó en suerte, o sea, era una especie de trabajo de determinar, o sea, como de azar, pues, para determinar quién llevaría este tipo de actividad, pues, porque eran muchos, como bien dije, pues, y dice el 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, pues, y se le apareció un ángel del Señor adentro donde él estaba ministrando, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. La historia, que no la vamos a ver, pues dice que el Zacarías estuvo mudo por un tiempo porque no le creyó al ángel. Entonces, la misión de Juan era muy importante, ¿ok? Porque él venía a prepararle el camino al Señor y necesaria, aquel llamado uno que clama en el desierto, que es Juan el Bautista, él prepararía el camino al Señor, a Jehová. El ángel le dice que en qué consiste esta preparación. Juan haría que muchos se convirtieran al Señor Dios, haciendo que volvieran los corazones del pueblo a buscar el bien que Dios quería. Ese era el trabajo de preparar el camino. Cuando Cristo empezó su ministerio, ya Juan había hecho un gran trabajo de predicarles, llevarle el evangelio a las personas, anunciarles que
se arrepintieran, que el reino de los cielos se ha acercado, que fue lo mismo que vino a predicar Cristo, y había bautizado a muchas personas, porque nos dice la palabra que toda Judea salía a él del Jordán para ser bautizada por él, pues. Entonces, eso era lo que él iba a preparar. O sea, cuando Cristo empezó a predicar lo que ya Juan había dicho. Juan había anunciado lo mismo, o sea, el evangelio del reino, y le pedía a las personas que se arrepintieran porque ya el tiempo se había acercado. Cristo, cuando aparece y empieza su ministerio, pues tiene el mismo evangelio que Juan el Bautista. La única diferencia es que ya estaba el Mesías, el hombre que iba a hacer que se cumpliera todo lo que se había planificado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando leemos Lucas 1, del 15 al 17, dice, porque será grande delante de Dios, le sigue diciendo Zacarías, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Fíjense, eso es un trabajo que hizo Juan el Bautista, convertir a los hijos de Israel al Señor Dios. ¿Ok? El 17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Delante de quién? De Jesús, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. O sea, también para que las personas dejaran de hacer lo malo y corrigieran sus caminos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto es lo que vino a hacer Juan, hermano. Por eso su labor es tan importante. Por eso es que se le está dando esta relevancia en los evangelios, porque él vino a preparar el camino del Señor, él vino a preparar el pueblo, el corazón del pueblo, para que cuando Cristo llegara estuvieran más dispuestos a recibirle. Y aún así vemos qué pasó con el Señor, pues. Lucas 1, del 24 al 27, pues vemos que, tal como el ángel le había dicho a Zacarías, pues así ocurrió. Dice, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Una mujer en aquel tiempo que no pudiera tener hijos era una ofensa, una afrenta, una vergüenza. Y para ella era una vergüenza no poder haberle dado hijos a su marido, pues. Cuando ella tiene este niño, pues para ella esa afrenta que estaba sufriendo se quitó, pues. Pero lo valioso, hermanos, o lo interesante de esta narrativa es que Dios utilizó a esta mujer para traer a Juan el Bautista al mundo, un mensajero de Dios. Lo mismo va a pasar con María, pues. Lo mismo va a ser con María. Entonces, unos 6 meses después, el mismo ángel se presenta a la que sería la madre del Señor, una virgen de Galilea, para dar cumplimiento a la profecía, pues. Al ser elegida para llevar la gran tarea de traer al Señor al mundo, primero, porque muchas veces nos fijamos solamente de María, el hecho de que ella concibió y ella tuvo a Jesús, pero no nos damos cuenta del gran trabajo que tenía ella y también José de cuidarlo y educarlo hasta que llegara a ser un hombre. Esto es interesante, hermanos, porque muchas veces, a veces es más fácil pues traer un hombre, una mujer al mundo, pero lo más difícil es educarlos, cuidarlos, hacerlos hombres y mujeres de bien. Y algo que hizo María, por el cual su trabajo fue valioso, como también lo hizo Elizabeth con Juan el Bautista, es que realmente cuidaron muy bien a los hijos o a los mensajeros que Dios les había dado para que cuidaran. Lucas escribe los hechos acontecidos con María. Mateo presenta los acontecimientos con José. A ambos padres de Jesús le fue enviado a cada uno un ángel, anunciándole los planes de Dios. ¿Y por qué tanto trabajo, tanta dedicación de enviarle los ángeles? Porque es una manera de confirmar que lo que se estaba diciendo era cierto. Fue una manera en fortalecer la fe de los padres de Jesús,
fue una manera de hacerles ver que tenían una gran responsabilidad y que la asumieron. Entonces, era tan importante su labor que se les envió a cada uno un ángel. Perdón, a cada uno se le envió el mismo ángel, un ángel, perdón, diferente, pero con el propósito de que les hablara los planes de Dios. Fue una gran responsabilidad para esta mujer, como lo fue también para José. Vemos que su labor como padre fue excelente. Educaron muy bien a Jesucristo, pero muy bien. Por ello es acertado del ángel llamarla favorecida y bendita, porque Dios estaba con ella. Dios sabía que iba a ser una sierva fiel, una sierva en la cual podía depositar con confianza que ese hijo de Dios que iba a venir al mundo en el cuerpo de un hombre, estuviera a cargo de ella. Entonces, José y María cuidaron del Salvador del mundo hasta que éste tuvo la edad para tomar sus propias decisiones. Tanto José como María, su madre, contribuyeron en la crianza y educación del niño. Entonces, no es cualquier cosa, hermano, porque una de las cosas que nosotros notamos hoy en el mundo es que los padres fallan mucho en la educación y crianza de los hijos. Eh, eh, hijos malcriados, hijos que no agradecen a los padres, hijos que no buscan a Dios. Realmente lo que hicieron Juan, José y María, pues es de reconocer. Lucas 2 del 39-40 dice, después de haber cumplido con todos los prescritos en la ley del Señor, volvieron a Galilea y a su ciudad de Nazaret. Y notemos algo, aunque Cristo Jesús era Dios, sin embargo, él pasó por el proceso de un hombre. Él era un niño inocente que no sabía, no conocía. Y él fue creciendo bajo el cuidado de los padres y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, ¿por qué Dios le dio esta responsabilidad a esta mujer? Porque Dios sabía que ella tenía las cualidades, ¿ok? La entereza para cumplir cabalmente su responsabilidad, como lo fue Pablo, pues. Dios sabía que esta mujer iba a cuidar bien de Jesús, ¿ok? Como lo hicieron también otros hombres de Dios, que prestaron algún servicio importante para el Señor. Lucas 1 del 26 al 29 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. Esta era una especie de saludo. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. O sea, es un saludo tremendo, pues. Ahora, ¿por qué muy favorecida? Imagínense, había sido elegida para traer al Salvador del mundo. A que en ella se gestara el cuerpo y que el Espíritu de Cristo pudiese entrar en ese cuerpo y pudiese hacer la labor que vino a hacer a este mundo. Por eso se le llama muy favorecida, el Señor es contigo, también bendita tú entre las mujeres, porque se le dio una gran responsabilidad a María. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Ella no sabía aún de qué se trataba, para qué había llegado ese ángel. Y definitivamente María fue una mujer de fe, pues. Por eso vemos al Señor Jesucristo, esa calidad de hombre, esa calidad de ser humano que era el Señor. Recordemos que él vivió todo el proceso de un ser humano, niño, sin conocimiento, pues, tenía que ser protegido por su madre, por sus padres, y fue creciendo poco a poco en sabiduría, en conocimiento. Entonces, definitivamente María fue una mujer de fe, quien tuvo el privilegio de ser escogida para traer el Salvador del mundo. De su ejemplo tenemos mucho que aprender y bueno como aprendizaje para las hermanas de la fe, pues. La gran responsabilidad que Dios ha puesto en sus manos de ayudar a sus hijos a crecer
como hombres y mujeres de bien, pero sobre todo como siervos del Señor. Lucas 1, del 30 al 33 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Ok? Josué, pues, eh, que viene del hebreo y que significa Jehová contigo, o Jehová es salvación, o Jab es salvación. Dice, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No sé cómo María procesaría todo esto que le acaba de decir el ángel, porque realmente le ha dado cualquier cantidad de información. Es de suponer que de repente estaba abrumada, primero por haber sido elegida, segundo por la presencia del ángel y tercero por todo lo que se le estaba diciendo, pues. Pero era una mujer que echaba para adelante, que estaba dispuesta a servirle a Dios, y ella como madre, hermanos, le sirvió a Dios. Fue una sierva fiel porque cuidó de Jesús y lo hizo hombre de bien, también como lo hizo José. Entonces aquí vemos que se llamará Jesús, que significa Jehová o Jab, es el Salvador. Eso es lo que significa. O sea, ¿se acuerdan? Voz que clama al desierto, preparad camino a Jehová. Bueno, Jesús es el Jehová que se había anunciado en el antiguo pacto. Este será grande, se le dice a ella, será llamado Hijo del Altísimo, no es cualquier título, poseería el trono de David. Entonces aquí se le está diciendo que la profecía dada a David se cumpliría en este muchacho o en esta persona que iba a ser engendrada dentro de ella por el Espíritu Santo. Reinaría sobre Israel o la casa de Jacob. ¿Eso qué quería decir? Que él era el Mesías, el rey esperado. Y su reino no tendría fin, o sea, no tendrá fin como se había anunciado en el libro de Daniel, pues 2:44 y después en el capítulo 7. Entonces se le está diciendo que las profecías sobre ese reino eterno se iban a cumplir en este joven o este muchacho o este bebé que venía al mundo porque todavía no había sido engendrado. Perdón. Entonces, son 6 enunciados sobre Jesús que ayudan a María a comprender quién era aquel que ella traería al mundo, quién era aquel que ella iba a tener en su vientre 9 meses. Con todo esto, lo que se estaba haciendo era preparándola para que cumpliera la misión que se le estaba dando. Dios confiaba en ella. Ella halló gracia, como halló gracia a Noé también. Entonces, se le estaba dando una misión, después de todo, como sierva de Dios, pues, y ella tenía que cumplirla. Cumpliría una gran misión en los planes de Dios, ayudar con el propósito de traer salvación a la humanidad, pues, porque ella ayudó en eso. Entonces, estos ejemplos nos enseñan que las asignaciones de Dios conllevan muchas responsabilidades, porque no fue solamente con María, sino también con nosotros, pues nosotros tenemos muchas asignaciones, muchas responsabilidades que tenemos que cumplir, pues. A veces tomamos lo de María muy a la ligera y pensamos que era una mujer que salió embarazada, tenía que parir al niño y más nada. No, hermanos, y el proceso de cuidarlo, protegerlo, ayudarlo a ser hombre de bien, eso tiene que reconocerse, pues. Entonces, estos ejemplos nos enseñan que las asignaciones de Dios conllevan muchas responsabilidades, dan grandes bendiciones espirituales acompañadas de muchas aflicciones. Profetas del antiguo pacto fueron perseguidos por cumplir los mandatos de Dios. En el nuevo no fue diferente. Jesús, Juan el Bautista, los apóstoles fueron perseguidos y asesinados por causa de su fe. Ahora, ¿qué pasó con María? María no rechazó la misión que se le estaba dando. Entonces, dice Lucas 34:38, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, no había tenido intimidad con varón. Estaba desposada con José, sí, pues.
Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí anteriormente le dijo Hijo del Altísimo, ahora le dice Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril. Entonces, entre Jesús, la concepción de Jesús y el de Juan, habían 6 meses, porque nada es imposible para Dios. Este está hablando del caso de Elizabeth, que era estéril. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pues, algo que todos nosotros deberíamos tener en nuestro léxico, en nuestras conversaciones con Dios. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, el ángel le anuncia en este caso, le dice: el Espíritu Santo vendría sobre ella. El poder del Altísimo también vendría sobre ella. El niño es llamado Santo Ser y le dice que será conocido como Hijo de Dios. Ahora, fíjense, Lucas hace mucho hincapié, no habla no habla de lo que pasó con José, pues, porque José también tenía que llevar una responsabilidad importante, pero no lo reflejó Lucas, pero sí lo reflejó Mateo, pues. Y esto es lo interesante de los evangelios, porque no podemos quedarnos solamente con un evangelio, tenemos que estudiar todos los evangelios para saber toda la historia. La suma de tu palabra, Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad, pues verdad, pues. O sea, la verdad se conforma o constituye por muchos versículos. Entonces en Mateo 1, del 18 al 21, pues ya Mateo lo trata el asunto de parte de José, pues el nacimiento de Jesucristo fue así, dice: estando desposada María su madre con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Fíjense que María era una sierva justa de Dios, pero su esposo también era un hombre justo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Fíjense que la diferencia entre María y José es que José se le apareció en sueño, a María se le presentó el ángel directamente, en persona, presencia, pues. Entonces el ángel le dice en sueño que no temiera recibir a María su mujer, y le dice: porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es alguien divino, es alguien que viene del Espíritu Santo. Y le dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y le dice cuál era la misión de ese muchacho: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces vemos cómo a José también, para confirmarlo en la fe, para que asumiera su rol, para que cuidara del Señor, para que cumpliera la misión que Dios le estaba dando, también se le envió un ángel. Porque no era cualquier labor, hermanos. Pongamos en perspectiva esto y pensemos: ya nosotros sabemos lo importante que es Jesús para la salvación de la humanidad, lo importante y valioso que es para la vida eterna, para terminar con el pecado, pues. Entonces, ese hombre que venía a la tierra iba a nacer como un recién nacido, un niño pequeño que necesitaba el cuidado, y no podía ser un hombre, una mujer irresponsables, personas paganas, personas inmundas, personas pecadoras que estuviesen acostumbrados a hacer lo malo. No, Dios eligió un padre justo y una madre justa, y que fuesen responsables para cuidar al muchacho. El niño era engendrado por el Espíritu Santo, se le dijo en esta parte: su nombre es Jesús, igual como se le dijo a María, que significa Jehová es el Salvador, él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí pues la gran misión de Jesús: salvar al pueblo y a la humanidad de pecado. Entonces, con estas señales y las revelaciones
sobre la importancia, la necesidad del santo ser que María traería al mundo y que José debía recibirlo como hijo, cuidarlo y protegerlo, ellos habían sido animados, fortalecidos y preparados para llevar esta gran misión adelante, traer al mundo y cuidar al Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Realmente, hermanos, la misión que se le dio a estas dos personas fue una gran misión. Fue un gran privilegio el que ellos recibieron, pues, y lo cumplieron perfectamente, hermano. Cristo es la prueba de los buenos padres que fueron ellos. Entonces, cuando consideramos la manera como el Hijo de Dios vino al mundo, podemos pensar que no era necesario que pasara por el proceso de ser un hombre, pues. Cualquiera diría, ¿para qué era necesario que Cristo se hiciera hombre? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué pasar por todo este proceso? Él podía haber hecho todo esto en su condición espiritual, divina, en el cielo, sin hacerse hombre, pero no. Pero el ser hombre, vivir como hombre, experimentar lo que vio en los hombres, sufrir como hombre, lo capacitó, hermano. Y esto es algo importante. Cristo fue capacitado para ser un gran mediador entre Dios y los hombres. El mismo Dios es abogado delante de su Padre. Cristo tiene las cualidades perfectas porque él vivió, tiene experiencia de ser hombre y sabe por lo cual nosotros pasamos, sabe lo difícil que es para nosotros luchar contra el pecado. Él combatió contra el pecado, la diferencia es que él no pecó, pues. Entonces Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, o sea, como hombre, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Y Hebreos 5:7 en adelante dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, completado, terminado, capacitado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, Lucas 1, del 39 al 41, vemos, y en aquellos días, levantándose María, ya María está embarazada, ya Elizabeth tenía ya 6 meses de embarazo, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, perdón, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ahí fue el primer encuentro entre Juan y Jesús, ¿ok? Aunque no habían venido al mundo. Pues. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, pronunció una bendición sobre María. Esto es interesante. Y la criatura que estaba gestando, o sea, ¿por qué? Estaba siendo inspirada por el Espíritu. Elizabeth anuncia que María es madre de su Señor y esto ha traído como consecuencia que algunos aleguen que María es la madre de Dios. ¿Okay? Cuando dice aquí, pero no es así, ella es madre de Jesús, hombre, quien venía a cumplir una misión en la tierra, salvar a los hombres. Entonces hay un juego de palabras que quieren hacer ver que María es la madre de Dios. No, María no es la madre de Dios. Él sería declarado Señor cuando cumpliera su misión de morir sin pecado. Lo vemos en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Venciendo al pecado y a Satanás como ofrenda o sacrificio para salvación. Cuando leemos Lucas 1, del 42 al 45, dice Elizabeth, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí, pues? Ahora, fíjense, aquí es donde empieza lo que puede ser la confusión. Madre de mi Señor. Claro, Jesucristo sería el Mesías, el Señor de toda la humanidad. El Señor en quien todo el mundo tendría que doblar rodillas. Era el Mesías, el Dios, el Rey esperado. Pero muchos utilizan esto como argumento para decir que María es la madre de Dios. Y no es así. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.
Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces, María le creyó a Dios, hermano. Recibió la noticia del ángel y la aceptó. Y entendió el honor, el privilegio que estaba recibiendo de parte de Dios. ¿Y qué hace ella? Ella glorifica a Dios. Lucas 1, del 48 al 49 dice, porque ha mirado la bajeza de tu sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Para concluir, hermanos, estos son los eventos previos al nacimiento de Jesús y de Juan el Bautista. Es espectacular lo que Dios hace para fortalecer a la fe de estas personas y capacitarlos para cumplir la responsabilidad que les estaba asignando. Todo lo relacionado con Jesús siempre ha sido espectacular, milagroso, maravilloso, incluso todo lo que tuvo que ver con sus padres. Muy bien, María habló de la misericordia de Dios cuando estaba entonando este himno, este canto de Lucas 1:50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Muy bien, mis queridos hermanos, espero que esto les pueda ayudar pues a ir teniendo pues toda esta información necesaria sobre el Señor, que nos va a ayudar a conocerle mejor, conocer a sus padres y tomar el ejemplo de ellos para que nosotros también sigamos sus caminos, pues sus buenos pasos. Que nuestro buen Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Hermano Jorge Figueroa, ¿nos puede ayudar con la última oración, por favor? Hermano, claro que sí. Gracias. Estaba concentrado todavía en el estudio que había dado y me cogió de sorpresa. Y sí, hermano, yo encantado. Vamos a, hermanos, orar. Padre Santo, Padre amado, Padre nuestro, nuevamente aquí tus siervos, estudiando la sabiduría de tu santa palabra, una porción de esa vida que usted nos da, que escuchar sus palabras de vida, Padre. Hoy el hermano Mario nos ha traído la lección de la vida previa de Jesús, de Juan Bautista, el mensajero, ¿no?, que tuvo que anunciar a Cristo Jesús, la vida de Cristo, como Dios vino como hombre a la tierra, porque hubo necesidad de mostrar que como hombre sí se puede llegar limpio al sacrificio, a la entrega grata a Dios mío, Padre. Todo ello, Padre, nos ha enseñado mucho de lo que nosotros en algo sabíamos, pero el estudio ha permitido internalizar en nosotros, en nuestro corazón, lo hermoso que es el nacimiento de Cristo, de nuestro Salvador. Gracias le damos por ello, Padre, por las bendiciones que todos nos dan, las bendiciones de todo día, las bendiciones de día a día, de estar en la iglesia con los hermanos, de compartir siempre el despertar y entender que usted, lo primero que entendemos y lo primero que se viene a nuestra mente es usted, Padre. Gracias, Padre, por esas bendiciones. Padre, permítame pedir por algunos hermanos que están pidiendo por problemas que tienen, en este caso la hermana Juani, por los viajes que tiene su familia que está por llegar al lugar donde ella los espera. Pedimos por la familia del hermano Sergio Pino, quien ha tenido eh, la- la- el caso el momento de haber perdido a un familiar, un momento medio ferial. Denle consuelo a ellos, Padre, acérquese a ellos, por favor, para que ellos estén tranquilos. Y varios hermanos que en este momento no recuerdo su nombre, pero que pasamos momentos difíciles de salud, de trabajo, de empleo, de circunstancias, hasta momentos difíciles de algunos hermanos que estando en la iglesia se retiraron, porque no entienden todavía lo que es su santa palabra, Padre. Oramos por todos ellos, oramos por nosotros, oramos en nombre de nuestro Salvador, nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge, por la oración y también por acompañarnos. Hermano Néstor, Bien, buenas tardes, hermanas, buenas tardes. hermanos. Tenemos aquí la visita en Facebook del hermano Sergio Pino González, Jorge Goncalves, Seila Soto, Mario Moreno Chávez y Flower GZ. No sé qué significa esa abreviación, pero siempre está con nosotros por ahí. Queremos decirles que pueden volver a escuchar este tema tan interesante
en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA o en el Facebook de Néstor Sánchez en un ratito más terminado esto. ¿Tenemos algún mensaje, hermanito? Dice aquí, Sergio Pino González dice, un saludo afectuoso a mis hermanos, gracias por sus oraciones. Jorge Goncalve dice, como en Lucas 2:42 al 52 vemos la responsabilidad de José y María como buenos padres que regresaron a buscar a Jesús que estaba en el templo. Muchas gracias, hermano. Buen estudio. Dios le guarde, hermano. ¿Qué dice aquí? Ya, Dios le guarde, hermanos. Eso es lo que tenemos, hermano Mario. Ok, muchas gracias por la visita de los hermanos en Facebook y también aquí en Zoom, pues. Bien, hermanos, hermanas, ¿alguna pregunta, algún comentario? Son bienvenidos. Hermano Jorge. Hermano Mario, hermosa lección realmente, ¿no? Pero quedan siempre cosas en el pensamiento mientras uno va escuchando. No sé si usted tenga todo el conocimiento, pero me gustaría que me haga una apreciación por qué muchas de las mujeres que tenían que ver la mayoría por la sentencia davídica eran estériles y tuvo que intervenir Dios. Y tenemos el caso de Zacarías, bueno, Isabel ya lo hemos visto. Y bueno, Isabel es Elizabeth también, es lo mismo, ¿no? Abraham y Sara, Rebeca y Isaac, Raquel, esposa de Jacob, Ana, la madre del profeta Samuel, y entre otros, ¿no? Y sin embargo, María parece que concibió a una edad muy joven, a los 14 años, según tengo entendido, no lo sé. Entonces, esas cosas, si bien es cierto, son muy específicas. No sé si usted se puso a pensar en eso. Yo lo que pienso es que Dios guardó a estas mujeres estériles para que no tuvieran hijos hasta que Él decida cuál era el momento propicio para el plan de salvación. Es lo único que se me ocurre pensar. Pero no fue el caso de María, que sí fue a los 14 años. No sé si me entendió la pregunta, hermano Sí, Mario. sí, hermano. Yo creo que Dios, o sea, Dios conoce en su omnisciencia, pues conoce muchas cosas, hermano. Y estas mujeres, como usted bien dijo, pues son mujeres que sufrían de esterilidad y Dios de una manera u otra se presentó en la vida de ellas para dar muestra de su poder, pues. Porque todas estas mujeres que usted está nombrando eran mujeres que iban a llevar una labor importante en los planes de Dios. Y una manera de confirmarlas, como era el caso de los milagros en el primer siglo, que confirmaba la fe de las personas, pues era precisamente que ellas, teniendo toda una vida sin poder concebir, de un día para otro pudieran hacerlo, porque sencillamente Dios les dio esa oportunidad. Entonces yo creo que todo eso estaba dentro de los planes de Dios, hermano. Eso es lo que me parece a mí que Lo que nosotros decimos siempre, los momentos de Dios son perfectos, ¿no? Él sabe así cuándo es. hay las cosas. ¿Y la edad de María sabrá usted, hermano? Yo escuché por ahí que era 14 años. ¿No le No, escuchó usted? verdad que no le he pensado, no sé si el hermano Néstor, la enciclopedia viviente, sabe algo. Puede ser, ¿no? Nunca he escuchado eso hasta ahora, que tenía 14 años. He escuchado casos de Dina, por ejemplo, que sí tenía como 14 años cuando fue abusada la hija de Jacob y cosas así, pero de María no. No, yo tampoco. No. Bueno, hermano, muchas gracias. Muchas De gracias por nada. la clase. Gracias, hermano. Bien, algún hermano o alguna hermana se anima a comentar o preguntar algo. Hermano Rigoberto, ¿va a decir algo? No, hermano, consultar algo más sería echar a perder lo bueno, hermano. Aprendió. Bueno, hermanos, hermanas, ya que nadie se anima a preguntar o comentar, pues vamos a despedirnos. Gracias por acompañarnos. Espero que la lección les haya servido y que, bueno, Dios nos siga bendiciendo y que nos ayude a seguir perseverando en la fe y que también nos ayude a resolver las dificultades que cada uno de nosotros tenemos. Que nuestro buen Dios les bendiga. Pues estamos por comenzar un año nuevo. Esperemos que todo vaya bien en ese año, pues.
Amén. Dios les Igual bendiga. para todos. Feliz Hermana día. Carmen, Muchas quería gracias. comentar, Ah, quería comentar, hermana, hoy recibimos una grata visita de allá de la congregación de Chacaito, a nuestra hermana Carmen. Carmen Luis, sí, ella está de viaje por allá. Qué bueno, qué bueno. Que, y me dio mucha alegría verla. Y extrañando Excelente. ustedes, bendiciones para la congregación de allá, hermano. Con gusto, hermana, con gusto. Los hermanos. Bueno, Dios los bendiga, hermano. Que estén bien. cuídense, bendiciones para todos. Hasta luego, hermanos. Ay, amén, bendiciones. Igual, gracias, Chao, chao, hermana. hermana. Gracias, hermanitas.